Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos con el abogado Ismael Labrador, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. Y ahora sí pueden hacer todas sus preguntas de inmigración, que vamos a estar aquí para responderlas. Les doy la bienvenida a todo el que se va uniendo a través de Facebook, también a través de nuestro canal de YouTube, Mario J. Pentón, y también en la cuenta en TikTok. Gracias a todos los que están por ahí. El que no se ha suscrito todavía, por favor, suscríbase, es importante. Y hoy les tengo una historia, lamentablemente, que se repite mucho. Pudo obtener su green card hace meses, pero este error la llevó a una verdadera pesadilla. Y queremos compartir esta historia con todos ustedes para que no les pase lo mismo. Lamentablemente, sucede mucho y no es por falta de consejo. Buenas tardes, abogado, ¿cómo está? Buenas tardes, Mario. Todo bien, todo bien. Gracias por tenerme aquí. Bueno, siempre un placer. Parece que parece que YouTube y Facebook ambos andan un poquito lentos en esto de las notificaciones porque no sé por qué motivo tenemos muy pocas personas en el live. Son solamente 900 entre ambos canales, así que les pido a todos que vamos compartiendo para que le llegue a otras personas. A veces Zuckerberg se pone un poquito Mm. complicado. Pero bueno, nada, aquí estamos para compartir con ustedes la información. Abogado, el documento que estamos enseñando, ¿qué cosa es y por qué? ¿Por qué le ha pasado esto a esta persona? Bueno, esto es una parte de una orden de un juez de inmigración. Quisimos cubrir la información biográfica de la persona y de la Corte de Inmigración por motivos de privacidad, porque sencillamente esto no es para hacer leña del árbol caído, sencillamente esto es por motivos educativos más que nada y para explicar las experiencias que han tenido las personas. Esto es una orden de un juez denegando una moción para terminar los procedimientos para cerrar la corte, denegando la moción para cerrar la corte, inclusive cuando la persona tiene un parol. En la explicación que da el juez por qué deniega, se ve claramente que el juez deniega la moción sencillamente por el hecho que dice que lo pueden ver en la última casilla marcada, que la corte nota que aparentemente la moción fue preparada por un notario y no por un abogado, porque la moción está indebidamente realizada y no tiene argumentos legales que sean exactos. Y especifica bien claro, es algo que nosotros hemos venido diciendo por mucho tiempo, que continúa siendo ilegal la práctica de abogacía sin licencia y definitivamente hacer una moción para cierre de cortes, practicar abogado. Hay una distinción entre un preparador y practicar leyes. Un preparador puede ser una persona que llena, una aplicación, que llena la aplicación 589 o la 485, pero ya hacer una moción, eso constituye práctica de leyes y el juez lo dice claro y también deja saber que la persona que hace esto, que cobra servicios por hacer estas cosas sin ser abogado, tiene la posibilidad de encontrar y de enfrentar sanciones civiles y criminales. Eso no son palabras nuestras, son palabras de un juez de inmigración y sencillamente queremos mostrar esto para evitar futuros problemas y que, bueno, principalmente evitar que las personas pierdan tiempo y haciendo cosas que al final del día le toma más tiempo legalizarse. Esto es una persona que con parol lleva meses tratando de cerrar la corte y no ha podido debido a que no ha usado los métodos correctos. Es importante, y esto lo hemos dicho muchas veces, existen notarios excelentes, y esto no es contra los notarios, mucho menos, pero también existen personas que apenas tienen un poco de formación y se meten a hacer cosas que no les tocan hacer y que no saben hacer. Y enredan a la gente y meten a la gente en tremendos problemas legales justamente por eso. Entonces, queríamos compartir esta información para que todos estén bien pendientes de lo que van a hacer. Usted vaya donde usted quiera, pero sea consciente también de lo que puede suceder. Entonces, eso es importante. Ok, abogado, quería compartir también con la audiencia esta noticia que llevo en el blog de inmigración. El que todavía no ha entrado a ese blog, pues, lo invito, mariopentón.com, entra ahí y va a encontrar noticias de inmigración. Hay una reunión que ha sido convocada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ahí lo tienen en pantalla, y esta reunión va a incluir a 10 países, entre ellos Cuba,
por supuesto, también Venezuela, Nicaragua, para abordar la crisis migratoria que hay en la región y para, evidentemente, tratar de encontrar soluciones a esa crisis. Muchas personas se están preguntando qué va a pasar a partir de esa reunión. Ahí les dejo el artículo, lo pueden encontrar, pero definitivamente Estados Unidos está presionando porque haya cambios y vendrán cambios, por supuesto, en todo este tema migratorio, porque es muchas las personas que están entrando a través de la frontera y Estados Unidos está haciendo presión justamente. Asiel Velázquez. Mario, buenas. Están rodando unos videos en TikTok de programas de refugiados. A ver, ¿qué pasa con esto? Han agarrado un video de hace 2 meses y lo repiten como si fuera nuevo. Eso no es nuevo. Eso lo dije yo hace 2 meses cuando la administración Biden anunció esto. Hasta el momento no han hecho nada. En cuanto hagan algo y creen esa oficina y empiecen a dar esos refugios, con mucho gusto se los estaré diciendo en mis redes sociales, pero no se guíen por videos que alguien coge, baja, se roba de mis redes sociales y los republica como si fuera algo nuevo. No es nuevo. Ok, tengo por aquí a Robin Hood. Dice, puse el parol a un familiar estando en Cuba, ahora está en México, me está pidiendo que le cambie la dirección para allá. ¿Es necesario? ¿Cómo lo hago? No creo que sea necesario porque sencillamente si estás fuera de Estados Unidos y eres ciudadano cubano, eres elegible para este parol. Este parol no te limita basado en donde tú estés localizado. Muchas personas piensan que por estar en México vas a tener mejor posibilidades. La práctica ha demostrado que esto no es totalmente falso. Así que mi recomendación es que no lo hagas, es complicado, pero si lo quieres hacer, sencillamente eres más que libre que hacerlo porque al final del día tampoco es algo que sea prohibitivo. Bueno, alguien por aquí pregunta si se están incrementando el número de citas de CBP-1. No se está incrementando el número de citas de CBP-1, siguen las 1,450 citas. Saludos. Al estar en México, mi familia les puso el parol, está en Cuba, por lo que está pasando. Al ser aprobados, podrán viajar desde Cuba. Sí, pueden viajar desde Cuba, eso no es problema. Bueno, seguimos por acá. Me fui a Dominicana para esperar mi parol o salir por Nicaragua, pero mejor que Cuba, cualquier lugar, dice Dariel Pacheco. No vas a tener problema, Dariel, para viajar desde ese lugar. Tengo parol, apliqué para asilo, no me hice las huellas. ¿Tendrá algún problema por no hacerme las huellas? Las huellas generalmente, si las vas a necesitar siempre y cuando vayas a ajustar tu estatus. Entonces, ya tienes parol. Bueno, tienes un parol, entonces cuando hagas tu ajuste de estatus vas a hacerte tus huellas. Pero no tienes problema ahora por no haberte las hecho. Soy cubano, entré hace 4 días con una I-94 por 2 años, pero me dieron fecha de corte para antes del año y un día. ¿Qué debo hacer? No me da tiempo a aplicar a la ley de ajuste. Exacto, es lo que he venido diciendo. Tú no tienes que aplicar a la ley de ajuste para cerrar la corte. Puedes intentar cerrar la corte desde ahora. Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchos jueces que sencillamente te dicen, ok, no te voy a cerrar la corte hasta que no hayas aplicado, inclusive con parol, y me traigas la evidencia que ya tienes una aplicación sometida con USCIS. ¿Qué hay que hacer? Entonces, si tienes la corte antes del año y un día y no puedes aplicar, yo te recomiendo que vayas con un abogado ese día de la corte para que hagas la moción oral para terminarla. Entonces ahí tienes buenas probabilidades y le expliques tu caso al juez. Pero puedes enviar una moción por escrito desde ahora, sin problema ninguno. Hola, buenas tardes. Necesito saber qué hacer cuando el pasaporte con el que se llenó la solicitud de parol vence. ¿Qué debe hacer mi patrocinador cuando tenga el nuevo pasaporte? Adjuntarlo como evidencia adicional no solicitada. Él puede mandar una carta con la fotocopia del pasaporte y se acabó. No tiene mayor problema. Estoy bien, abogado. Estás bien, seguro, estás bien. Parol de 60 días sin corte, ya 12 meses al fin. Bueno, qué bueno, Jorge Carlos. Debes aplicar a tu ley de ajuste. Bueno, esto ya lo respondí. Soy cubano, también. Bueno, muchas gracias, Yasmani. Saludos. Todavía nada de la página de USCIS. Es que está dando un error la página de USCIS. Hay mucha gente con parol que me lo está contando que a la hora de hacer su aplicación están teniendo problemas. Ok, vamos a ver. Explícate bien de dónde funciona la CBP. Jordano, lo he dicho muchas veces, centro y norte de México. Centro de México, norte de México. Si buscas en mi canal de YouTube, vas a ver un videito donde pongo incluso el mapa. Cuáles son los estados que están en el centro, cuáles son los estados que están en el norte. Eso incluye la Ciudad de México e incluye también la ciudad de Guadalajara.
Ok, vamos a ver por acá. Soy ciudadano, mi hermano le aprobaron la reclamación, pero después el caso de mi hermano de ser aprobado en marzo, que enviaron su caso al Centro Nacional de Visa, dice close. ¿Qué significa esto? Bueno, porque el caso, una vez que sea enviado al Centro Nacional de Visa, USCIS lo cierra porque ya USCIS no tiene más nada que ver con ese caso. Ese caso ya está en el Centro Nacional de Visa y con ellos es que tienes que dirigirte en estos momentos para los pasos siguientes, que es hacer el proceso consular. Buenas tardes, saludos. ¿Siguen saliendo casos de enero en el paro humanitario? Sí, siguen saliendo. Miriam, también ella pregunta si hay algo nuevo con respecto al juicio. Hasta ahora no, hasta ahora no hay nada nuevo. Excelente. Ok, seguimos por aquí. Abogado, ya tengo mi PTP en Perú. Quiero solicitar una visa de turismo. ¿Qué arraigo debo presentar de Cuba o de Perú? Y el monto mínimo a tener en el banco. Gracias. Bueno, honestamente no sé qué significa PTP, Me imagino que pero sea algo de un, refugio. un permiso temporal de permanencia o Ajá. algo. Pero bueno, arraigo puedes presentar de los dos lugares sin problema ninguno. Y el monto mínimo en el banco, Estados Unidos no pide dinero como México o esos países que tienes que tener X cantidad de dinero para tener una visa de turismo. Ok. Hola Mario Abogado, si una persona que canceló su cita de CBP One puede pedir cita o tiene que esperar algún tiempo para pedir otra cita, puedes pedir cita sin problema ninguno. Seguimos por acá. Si me llega el parol estando en Tapachula, ¿puedo volar desde aquí? El parol humanitario sí. Con lo que no puedes volar desde ahí es con la cita de CBP One. Con una visa humanitaria se puede volar desde Tapachula al centro y norte de México. Mi recomendación siempre ha sido acércate a las autoridades de México y pregúntale. Tengo entendido de que sí, pero hay otras personas que me han dicho que no se puede. Mario, entonces a los que están en Tapachula pueden coger un bus para el DF sin problemas. No lo sé, mi estimada Ashley. Tengo varios testimonios de cubanos que se han ido de Tapachula sin problema ninguno en bus hasta Ciudad de México. Eso es lo que sé hasta el momento. Mi cuñado se entregó en la frontera hace un mes. Él entró legal, ya le hicieron, él entró, no puede haber entrado legal si ya le hicieron miedo creíble hace 10 días. No puede haber entrado legal. No, no, casualmente tenemos en la oficina bastantes apelaciones de miedo creíble, y bueno, y las que no son, y tampoco, y bueno, disculpen, tenemos apelaciones de miedo creíble y tenemos personas con entrevistas pendientes a miedo creíble que nos encontramos ahí en la preparación de todo y listos para cuando sea la entrevista de miedo creíble. Y estas personas son personas que entraron ilegal, es decir, cruzaron la frontera como antes. Si tú entras por CBP One, a no ser que haya cambiado algo en las No, últimas no, 10 o 12 horas, tú no vas a tener entrevista de miedo creíble. no hay entrevista de miedo creíble. Welsi Cruz, la opositora cubana, cruzó la frontera con CBP y no le hicieron absolutamente ninguna pregunta. Acabo de hablar con ella hace un ratito y me dijo, ninguna pregunta, nada, absolutamente nada. Cuando vienes con CBP no te pasa nada. Cuando cruzas la frontera de manera ilegal, sí te hacen una entrevista de miedo creíble. De hecho, yo creo que se los conté el otro día, el doctor que entrevisté, que se había ido de Cuba, cruzó la frontera y le dieron una I-220A. Eso es lo que está pasando. Entonces, respuesta, ¿qué puede pasar? Puede pasar cualquier cosa, hasta que te deporten para Cuba. Te Entonces, recomiendo que, te recomiendo que busques a un abogado que te prepare para el miedo creíble y que tengas un abogado presente. exacto. Hola Mario, ¿puede viajar una persona de 18 años con parol sin sus padres? Sí, sí. No. ¿No? Bueno, 18 años. Sí, sí, 18 sí. años. Tiene 18 años. ¿Cuál es Sí, la sí, desde el diferencia de principio sí. entrar? Ajá. ¿Cuál es la diferencia de entrar, dice Dari, por CBP o ilegalmente? Le acabo de decir, Dari, si entras por CBP, todo va a estar bien, te van a dar un parol. Al año y un día vas a aplicar a tu ley de ajuste cubano. Si entras ilegalmente, te pueden dar o una orden de deportación, te pueden dar una I-220A y que después tengas que andar luchando tu asilo en Estados Unidos. Hola Mario, estoy en Cuba y solo hay pasajes para enero. ¿Crees que puede ser un riesgo si llego a México y no existe el CBP One? ¿Podré quedarme en México de manera legal? Tendrías que pedir asilo en México, que también es una opción. Las personas piden asilo en la Comar y hacen su proceso de asilo y viven allí en México. Hay muchos cubanos viviendo en México, ¿eh? Ok. Bueno, este tema de
Saludos, tengo puesto el parol humanitario con mi dirección en Cuba, pero me encuentro en este momento en Ciudad México. ¿Debo cambiar esa dirección? No es necesario que cambies esa dirección. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer adjuntando evidencia no adicional. Tengo mi cita aprobada, pero perdí el teléfono. No he podido recuperar mi cuenta de correo. No tengo el correo de confirmación, pero sí puedo entrar a la app y ver mi cita confirmada. ¿Me dejarán pasar así? No lo sé. No lo sé. Porque además, bueno, no sé si tengas Si, tu si ves pasaporte. la cita, si ves la cita confirmada, yo intentaría entrar. Porque Ajá, si puedes entrar a la app y ves que tienes una cita confirmada, es lo mismo que tener un correo de confirmación. exacto. Tú llegas allí, enséñale al oficial de inmigración, mira, esta es mi cita. Ok, sigo por acá. Quisiera saber qué sucede con la página de USCIS que no deja completar el paso 5 y por lo tanto no puedo enviar la aplicación a CBP One. Esto es con los paroles humanitarios. Está pasando, abogado. Bueno, hasta ahora no sabemos, puede ser algún tipo de mantenimiento que están teniendo o alguna actualización que están haciendo, sencillamente hay que volver a esperar. Esto fue algo que ocurrió muchísimo cuando comenzó el parol, eso es algo que pasa también a menudo en otras aplicaciones, así que no se preocupen, que esto es algo temporal. Está pasando con CBP One también con una nueva actualización y hay un montón de errores. Me dice Rubencito 98, ¿qué tiempo demora en llegar el FOIA después de haberlo solicitado? Depende. Con UCIS, el FOIA en los últimos tiempos me está llegando bastante rápido, me está llegando en un mes, menos de un mes. Ahora, el FOIA de CBP se demora bastante, el FOIA de ICE se demora bastante y el FOIA que le pides a la corte, es decir, los récords que le pides a tu corte, te llegan rápido si lo pides a través de un abogado que es tu abogado en la corte. Si lo pides tú solo, se te demora un poco más. Tengo a Miguel Arjona, dice, buenas tardes, ¿cómo pudiera eliminar una aplicación de la lotería de visas? El caso es que me equivoqué al poner el correo. Esto es una buena pregunta. Yo creo que tenemos que hacer un programa acerca de la lotería de visa porque también hay muchas preguntas acerca de dónde puedes aplicar, si de aquí, de allá, mu- y entonces muchas personas confundidas. Exactamente esto no sabría cómo responderte, pero lo puedo investigar y responderte bien cómo lo hacemos. Excelente. Yo entré con parol, me cambiaron mi 220A, me pusieron fecha de corte, ya apliqué hace 2 meses. ¿Me podrá llegar a la residencia? Si te pusieron fecha de corte, no te va a llegar la residencia. No te va a llegar, lo he dicho hasta el cansancio, con fecha de corte te van a cerrar el caso administrativamente. UCI te va a cerrar el caso. Tienes que cerrar la corte para que puedas tener el camino libre con UCIs y no tengas problemas. Cierra la corte porque vas a estar esperando por gusto ahí. Saludos, Mario. Quisiera saber si la cita de CBP One que se pide en México, esa aplicación se paga. No, eso es gratis, completamente gratis. Ok, bueno, dice Estrella que el gran problema es que no hay electricidad como cada rato. Sí, está tremendo el tema de los apagones en Cuba. No creo que aumenten las citas por ahora, Katy. Hay que ver qué va a pasar, pero no creo. Soy médico desertor de Venezuela. ¿Es aconsejable para mi miedo creíble? Sí, si vas a cruzar la frontera de manera ilegal, cosa que no te recomiendo, te puede servir. No obstante a eso, recuerda que puedes hacer tu aplicación de CBP One y cruzar legalmente, que es mucho mejor para ti, para que te puedas regularizar en este país en un futuro. Ok, tengo por acá. Mario, ¿me puedes dar el teléfono de un abogado para cambiar el estatus de fianza ICE a parol? Y bueno, ahí está el número de teléfono de Gallardo Law Firm, 305-261-7000. Las guaguas de migración llevan años emigrantes solo con el registro de la CBP One. Ah, ya, esto, Rubencito, me imagino que está hablando de los de Chiapas que siguen su camino. Los, eh, es un tema ahí con México y es un tema de México. Entonces, sé de muchos inmigrantes que han hecho su recorrido y hoy están en Ciudad de México y están en el norte de México esperando su cita de CBP One. Ok, a ver, ¿cuántos meses se está tardando en llegar la residencia por ajuste cubano a los cubanos con parol de 60 días? Hay gente que le llega en 15 días, en un mes, y hay gente que le llega en meses. Exacto, exactamente. Si llego el 20 de octubre, ¿dónde hay que tener la visa de turista? ¿Qué pasa con las personas que están en México si no le ha llegado la cita? Raúl Delkis, esto lo he dicho muchas veces. Si usted tiene visa de turismo para ir a México, perfecto, no tiene ningún problema. Usted está en México con su visa de turista que le va a durar durante un tiempo. De lo contrario, usted puede pedir su refugio en la Comar, etcétera.
¿Qué va a pasar con las personas que están en México? Bueno, de momento siguen ahí en México esperando su cita. No creo que México vaya a habilitar, vaya a hacer cacerías de inmigrantes para deportarlos, ni mucho menos. Ahí están las personas que están en México, siguen en México. Me dice Rubencito, yo lo confirmo porque mi familia lo hizo sin problema. Fue de Tapachula, Ciudad de México, en estas guaguas. Vamos a ver, seguimos por acá. Me aprobaron el parol. Después de los correos de confirmación, empecé a hacer la aplicación y me reabrieron el caso. No sé qué No, habrán. no entiendo qué es lo que quieres decir. Eh, ok, seguimos por acá. Mario, hay un abogado en Estados Unidos ofreciendo patrocinador y hacer todo. Cobra 5,000. Pienso que es ilegal. Yo te escribí por Instagram y tengo la dirección. Pedro, lo mismo le pasó a una señora que me escribió el otro día, ayer, creo que fue antes de ayer, contándome que la habían estafado con este tema del parol. Lo he dicho hasta el cansancio. La lengua me duele de repetirlo. No paguen por el parol. No, nadie adelanta ningún parol. Si lo hacen y todo eso es una trampa, y si lo hacen de verdad es ilegal y pueden hasta ir presos. Si la persona que te está metiendo en eso y hasta tú puedes ir preso. Entonces, no se metan en nada ilegal. Si quieren denunciarlo, busquen ahí en USCIS, pueden denunciarlo. Denúncienlo. Es completamente ¿cómo se llama? Anónimo. Usted no se va a tener que buscar ningún problema. Denuncia a esas personas. Mándelo a las autoridades. Denúncielo. Ok, bueno, muchas gracias para las personas que están respondiendo con el tema de las bendiciones. Vamos a ver. Mario, mi hijo tiene fecha de corte la semana que viene y tiene I-220A. Tiene un abogado del bufete de Claudia con la que ya tiene todos los papeles de la residencia hechos. Él entró con parol de 60 días. ¿Qué posibilidades tiene en la corte de que le permitan aplicar a la ley de ajuste cubano? Él vive en Dallas, Texas. Estoy muy preocupada. Lleva año y medio en ese país. Bueno, Lourdes, desafortunadamente yo no te puedo responder esa pregunta. Él está siendo representado por una abogada que estoy seguro que está muy capaz. Yo creo que deberías hacerle esa pregunta a tu abogada. Marisol Rodríguez, bueno, es que ustedes los abogados cobran mucho dinero. Mira, Marisol, hay algo que yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Es verdad, los abogados cobran dinero. Estudiar abogacía cuesta mucho dinero y hacer el trabajo que hacen los abogados lleva mucha preparación. Entonces, la recomendación que le doy a las personas que creen que los abogados cobran mucho dinero, bueno, conviértete en abogado para que cobres tú también mucho dinero. Es parte de la vida y es parte del capitalismo. Los médicos también cobran mucho dinero. Y así después los ingenieros cobran muchísimo dinero. Es la vida, es parte de la vida misma. Entonces, lo peor, yo creo, de todo esto es que si cometes un error poniendo en tus manos, poniendo tu futuro en las manos de una persona que no esté capacitada, te va a salir mucho más caro que lo que puedes haber pagado con un abogado o no. Entonces, esa es mi recomendación sana desde mi punto de vista, desde donde lo veo. Y créeme que yo creo que el futuro de uno en este país es suficientemente importante como para invertir lo que tengas que invertir en eso. Pero bueno, cada cual es su decisión. ¿Qué pasa con la aplicación? Que todo el que está aplicando en Ciudad de México le da un error. Te da error, está pasando mucho, lo dije desde la nueva actualización. Es lo que está sucediendo. Vamos por acá. A mi esposo y a mí nos pusieron la reunificación familiar el 20 de octubre. ¿Crees que demore mucho? La reunificación familiar, es decir, la petición familiar. Wow, bueno, no sé qué, como el 20 de octubre, no estamos en octubre. El año pasado. El año pasado. Ah, ok. Bueno, eso depende. Depende de la categoría por la cual su esposo lo está reclamando, es decir, si lo está reclamando como residente, lo está reclamando como ciudadano. Por lo general, el proceso de ciudadano a esposa puede tomar hasta 2 años y medio, 3 años. Si es residente, es mucho más tiempo, 4 años, 5 años, 6 años. Entonces, es una respuesta difícil de dar sin tener todos los elementos, pero depende de qué categoría es su esposo y bajo qué categoría lo está reclamando. ¿La vacuna del COVID es obligatoria para aplicar a la residencia, a la green card? Sí, según me han dicho, sí. Bueno, no obstante eso, te prometo que esta semana te consigo esa información porque voy a hacer un live justamente con una doctora que está haciendo esto. Ok, vamos a ver. Ayer el abogado dijo algo de deportación,
pero serían los que entraron antes de noviembre del 2021 o después de noviembre. Necesito que me aclaren esto. Bueno, no es del 21, es del 2020. Y no es que los van a deportar a las personas que entraron antes o después de esa fecha. De lo que hablé ayer fueron de las prioridades de inmigración que la administración Biden está poniendo en vigor, que no la pusieron él, como dice la historia. Pueden ver el video de ayer que hablé un poco acerca de la historia, cómo surgieron estas prioridades. Básicamente, estas prioridades determinan qué personas van a ser prioridad para deportar y para juzgar frente a los tribunales de inmigración en los Estados Unidos. Un grupo de personas que son prioridades o que no son prioridades, vamos a empezar por ahí, son las personas que entraron antes de noviembre del 2020. Si tú entraste después de noviembre del 2020, entonces tú sí eres una prioridad para inmigración y por tanto tú sí, vamos a decirlo, no puedes evitar la corte diciendo que no eres una prioridad. Ok, tengo por aquí a Carlitos en TikTok que me dice, sí, sí es obligatoria esta vacuna del COVID porque yo ayer me hice mi chequeo y ahí te la exigen. Gracias, Carlitos, y gracias a todos los que están ahí en sintonía en TikTok. Gracias por toda la información que nos da. Mi abogado, mi hijo es del 13 de febrero. ¿Qué pasaría si en octubre cierran los paroles y él no ha salido aún? Pueden pasar muchas cosas, Ana, pero esperemos que no lo cierren. Esperemos que no lo cierren y que siga y que su hijo pueda venir antes. Sí, aquí me dice Jindra que estaba en Facebook dentro de tu perfil y no me salía el live. Es que Zuckerberg se pone intenso a veces. Pero bueno, nada, aquí seguimos. Bueno, también la realidad es que ahí desde la UCI nos mandan un montón de clarias y reportan y hacen todos los shows, eso que ellos hacen para evitar que la gente tenga información. Pero aquí seguimos. Soy ciudadano, mi hermano le aprobaron la reclamación, pero después el caso de mi hermano de ser aprobado en marzo, no, este ya lo leímos. Déjame seguir. Este también hemos leído, explica bien lo de la cita, dónde funciona bien. Este también lo hemos leído en el centro y en el norte. Ok. Saludos, mi esposa ha tenido gente A con corte, ICE le dio parol 212 de 5, el juez le hizo termination del caso, aplicamos con USCIS para el ajuste hace solo 2 meses, pero mi duda es que ya se le vence su permiso de trabajo por asilo y supongo que al haber cerrado el caso, el mismo ya no es renovable. Solo quisiera saber si nos queda solo esperar la decisión de USCIS para estar tranquilos. Exacto, estás en lo contrario, Yanel. Aunque si hiciste la petición de ajuste, con la petición de ajuste deberías haber hecho también la solicitud de permiso de trabajo bajo ajuste. Muchas veces se demora, pero muchas veces te llega rápido. Buenas tardes, Mario. Me pusieron el parol a mi esposa, no por sus, a mi esposa no por ser ciudadana española. ¿Qué trámites debe hacer ella para viajar conmigo a Estados Unidos? Tienen que ponérselo, tienen que ponerle el parol. No, ella no puede ser la principal del grupo, pero tiene que tener un parol puesto y aprobado. Y entonces viaja con usted, Miguel, bajo su grupo de viaje, tienen que entrar juntos a los Estados Unidos. Pero suponiendo de que, por ejemplo, no la aprueben a la esposa o cualquier cosa de esta, la esposa también se pudiera casar con él, ¿no? Acá en Estados Unidos y obtener sus papeles por ley de ajuste cubano. Bueno, pero recordar que los ciudadanos españoles no pueden entrar aquí con el ESTA, tendrían que entrar con una visa. Bueno, Es si decir, ella, bueno, depende. Si es sí. ciudadana española de raza de España y Si no es es. española, exacto, si es española que vive en España y no ha ido a Cuba y no ha visitado Cuba, entonces sí puede venir a Estados Unidos a casarse y coger la residencia por ajuste. Ya, bueno. Igual, Miguel, ojalá que tengas mucha suerte. Tengo por acá, mi mujer e hija, dice Carlito, son mexicanas, no estamos casados. Ellas pueden solicitar el CBP-1. Sí. Ok, vamos a ver. A ver, dice aquí, abogado. Me dijo usted que con fianza de ICE puedo cambiar a parol para ajustarme a la ley de ajuste cubano. Yo recomiendo que puedes solicitarle y tienes muchas posibilidades de obtener un parol si tú fuiste liberado con una fianza de ICE. Ok. Mi esposo está en la espera de su residencia. Su caso dice que está listo para la programación de la entrevista. ¿Qué significa esto y qué tiempo demora en cerrarse un caso de asilo? Eso significa lo mismo que dice ahí, que estás esperando, que tienes que esperar que te llegue la cita para la entrevista, no perder esa cita. Y el tiempo que demora en cerrarse un caso de asilo varía totalmente. Si es en la oficina de Miami, tú puedes llevar la solicitud en persona, hacerlo de forma expedita y te pueden dar una respuesta un poco más rápido. No sé cómo funciona en otros estados.
Excelente. Bueno, abogado, muchísimas gracias por tanta información. Mañana nos encontramos aquí a esta misma hora a las 5 en punto. Gracias, mil. Gracias, Mario. Nos vemos. Dime cuál es el periodista que está en el boom.